Hoy tenemos la fortuna de tener en Castellón a una persona que en el mundo del hispanismo está dando un do de pecho, y está dando un do de pecho desde los Estados Unidos. O sea, pues en los Estados Unidos hay zonas absolutamente hispánicas y bueno, pues ahí también está él. Es Jorge Luis García Ruiz, que es doctor en estudios del mundo antiguo por la Universidad Complutense, arqueólogo, historiador, pero ante todo es investigador. El libro es un conjunto de documentos. Yo lo que he hecho ha sido colocarlos de forma cronológica y enlazarlos para que se puedan leer. Tenemos documentos que tienen 200, incluso 1000 páginas, por ejemplo, el expediente Oñate, y evidentemente eso no se puede meter en un libro de historia ni un libro de divulgación. Entonces lo que se ha hecho es un resumen y un extracto de los capítulos importantes. Lo que tenemos aquí es el índice, los capítulos. Se ha intentado arreglarlos de forma cronológica, pero claro, como estamos tratando de un territorio tan amplio como los Estados Unidos actuales, bueno, México y los Estados Unidos actuales, entonces, parece que como tengo mucho volumen, ¿no? Entonces, pues lo he intentado que no se solapen, pero aún así se te tienen que solapar a fuerzas, porque hay varios focos, ahora lo veremos, hay 3 ejes de conquista y entonces los hechos interesantes se van solapando entre ellos. Lo que yo he hecho ha sido utilizar documentos. Aquí no se ha copiado a otros autores, no se ha hecho un copia y pega, ¿no? Que es lo habitual ahora para que los libros salgan rápido. A lo mejor esa fue mi intención al principio, pero luego ya una vez que me metí en faena yo no puedo trabajar así. Y cada hilo que iba tirando me llevaba a una investigación importante que podía desarrollar un capítulo entero, un libro entero de cada capítulo, ¿no? Entonces lo que tienen aquí pues es una fotografía de la bibliografía, más que nada para que vean pues que hay Archivo General de la Nación en México, Archivo de Hidalgo y Parral, por aquí también tengo Archivo General de Indias y aquí van bien referenciados todos los documentos. Lo que he hecho ha sido utilizar un lenguaje llano para que lo pueda leer todo el mundo, no sea algo solo para académicos, pero es que eso también ha afectado a la bibliografía. La bibliografía también la he adelgazado para que solo esté lo importante, para que ustedes vayan rápido al Pares o a cualquier otro archivo. Con esto ya se encuentra el documento. No hace falta poner un párrafo entero para cada documento. Pues, por ejemplo, también en algún caso se ha utilizado The Huntington Library en San Marino, California. A veces los documentos, sobre todo cuando los buscas en ordenador, a veces los documentos pues, los han publicado ya en otros sitios, sobre todo americanos, o las mismas universidades americanas pues lo tienen copiado, tienen el archivo copiado, y entonces me es más fácil conseguirlo a través de ese método que directamente ir al Archivo General de la Nación en México, por poner un ejemplo. Pero bueno, todo el libro está basado absolutamente en documentos. No hay ni un solo referencia a otros autores, porque los autores, la historia se ha escrito, la que nosotros estamos contando aquí, se escribió en Norteamérica a finales del 19 y a principios del 20, y en un momento en el que los americanos estaban escribiendo pura leyenda negra. O sea, que se pueden imaginar lo que estamos contando nosotros ahora, en muchos casos. Como estamos haciendo un copia y pega de lo que ellos escribieron, pues lo que yo estoy tratando de hacer es un reinicio, ¿no? Reiniciar. Vamos a agarrar un cuaderno en blanco y vamos a tomar nuestros apuntes desde cero, que es lo que tenemos que hacer, porque los documentos son nuestros, los tenemos en nuestros archivos y somos los que tenemos que defenderlo. El libro está, como lo verán, está compuesto por 2 tipos de letra, una es en cursiva y otra es en vertical, la estándar. En cursiva lo que hace es reproducir coma por coma el documento original. Entonces ahí no he añadido yo absolutamente nada, es la propia persona que escribió ese documento la que nos está contando lo que pasó allí. Y en el otro, pues evidentemente, hay documentos que están muy bien escritos, que son del 16, del 17, pero se puede leer, lo puede leer cualquiera y lo puede entender, pero hay otros que, pues sinceramente, pues el soldadito que lo escribió pues tenía su poca formación y entonces es difícil de entender. Ahí lo que he hecho ha sido un resumen y una actualización al castellano actual para que se pueda entender, porque si no, pues no tenía ningún sentido. También se han incluido mapas, como este.
Sí, si uno busca por la red hay muchos mapas, hay gente que se ha dedicado a hacer mapas, pero yo, en primer lugar, lo que he notado es que muchos de ellos no son rigurosos y en otros, pues yo quería contar que también la parte de los mapas, pues yo los he elaborado personalmente para que casasen un poquito con la historia que estamos contando. En este caso, pues es uno de los capítulos que habla del Camino Real a Zacatecas, el primero que se hizo, y entonces, como ven aquí, pues desde Ciudad de México se descubrieron minas por toda esta zona de aquí, como vemos ahí, Cuencamé y Cedros, y entonces pues este es el camino por el que iban todas las recuardemulas con materiales y a la vuelta con plata y con otros minerales. Bueno, primero con el tema de los presidios hay mucha desinformación. ¿Por qué? Porque, como les digo, la historia que estamos contando es la que contaron los americanos. Los americanos, primero, por no saber el idioma o por malinterpretar o por muchas cosas, han asociado presidio con castillo o con fuerte. Esto es un error. No es ni castillo ni fuerte, es el grupo de soldados que defiende el territorio. Lo mismo que en origen se llamaba compañía presidial. Es una compañía de soldados, no es el fuerte. Y para esto hay documentación amplia, les he dedicado un capítulo en el libro, como ya muchos lo tienen, pues lo verán, en el que se desarrolla todo este tema. Principalmente no es un fuerte porque y esto se demuestra con mapas como estos que les voy a enseñar aquí, de 3 lugares, que son los 3 lugares más expuestos en la frontera, los que estaban continuamente bajo ataque. Este que tenemos aquí es de San Juan Bautista, la parte de arriba que vemos, esto de aquí, pues es el Río Grande, entonces se colocó al sur del Río Grande, porque durante mucho tiempo el Río Grande fue el límite. No querían ir más arriba y entonces eso fue el límite. En la parte de arriba, al norte, lo que teníamos pues son los famosos indios de la pradera, comanches y apaches y este tipo de indios muy agresivos que pues atravesaban el río y atacaban las ciudades, perdón, los pueblos españoles, las villas españolas. Entonces, como vemos ahí, lo que tenemos es una construcción en adobe donde se alojaba el capitán del presidio, el cuerpo de guardia, el armero, todos los edificios que necesitaban para la compañía. Están aquí. Y el resto, también en adobe, son las casas de los soldados. Porque los soldados no eran solo soldados, eran pobladores. Entonces, cuando se reclutaba una compañía presidial para establecerla en un lugar, lo que hacían era pedir que los soldados tuviesen familia. Porque lo que se trata es de asentar el territorio y sujetar el territorio. Siempre alrededor de los presidios pues había misiones que completaban la labor de cristianización del territorio. Los presidios estaban para proteger. En este caso, en la de San Juan Bautista, llegaron a haber hasta 4 misiones en los alrededores. Entonces tenían bastante trabajo. Como vemos, lo que tenemos aquí es una plaza de armas, como cualquier pueblo, ¿verdad? Las 4 estacas, más o menos, un cuadrado, y el resto no tiene ningún muro defensivo. Lo mismo nos pasa en el de Santa Fe. Lo que tenemos arriba es la casa del gobernador, el palacio del gobernador. Aquí es la iglesia de los soldados, está aquí abajo. Y lo mismo, 4 estacas, plaza de armas, y alrededor se van construyendo las casas de los soldados. Tampoco hay ninguna defensa. O sea, la defensa eran las casas principalmente. Las construían de adobe de bastante grosor, bien protegidas. Y lo que hay que recordar pues, es que los indios no eran el ejército francés. Entonces, lo que construían era más que suficiente para defenderse de flechas o el adobe bien cocidito por el sol aguanta horrores. Entonces ya podía estar un señor ahí cavando toda la noche que a la mañana siguiente todavía no había entrado en la casa. Y este por fin es el de San Antonio de Béjar. Y San Antonio de Béjar lo que tenemos igualmente, 4 estacas, plaza de armas, edificios de los soldados presidiales y las casas de los soldados. Claro, esto es lo que nos dicen, pero ahí no había nada. Bueno, sí había, lo que ocurre es que los pueblos antes de la Revolución Industrial pues tenían mucha dispersión porque cada casa necesitaba su huerta. Es que así es como en las ciudades, ¿no? Los pueblos. Lo importante era quién estaba en ese pueblo, por pequeño que fuese. Y entonces aquí es la única población importante que había en la provincia de Texas.
Aquí tenemos lo que luego será la catedral y el Palacio del Gobernador. O sea, el gobernador, la capital de esa provincia, puede ser lo suficientemente importante como para ser catalogado por villa. Tampoco tiene ese muro de protección. No es un castillo, nunca fue un castillo. ¿Por qué nos viene este error? Porque hay proyectos, pero no son realidad. La gente puede hacer proyectos. El marqués de San Miguel de Aguayo, que era muy dinámico y pues dibujaba estos planos. Este, por ejemplo, es el del presidio de los Adaes y este es el del presidio de San Antonio de Béjar, pero nunca se llegó a construir, porque este es muy parecido en poliorcética a lo que tiene el castillo de San Agustín de la Florida. Claro, el castillo de San Agustín de la Florida pues estaba atacado por ingleses y por todo el que pasase por allí, pero esto no te sirve de nada gastar un dineral en construir un castillo como este para que luego lleguen dos apaches y se salten el muro. Es que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Por cierto, el marqués de San Miguel de Aguayo, que era un hombre muy rico, tenía en posesión el latifundio más grande de toda América, prácticamente del tamaño de Andalucía, pues tenía mucho dinero y dejó pagados 60.000 ladrillos para que se construyese la fortificación, pero al día siguiente él se fue y nadie construyó la fortificación. Los ladrillos, si se llegaron a construir, los aprovecharían para otra cosa. Los indios cobraron su dinero y el caso es que la fortificación no se llegó a construir. En otros casos, en muy pocos casos, se hacía fortificación. ¿Por qué? Porque en este caso es un presidio mixto. Entonces tenemos la misión en este lado y el presidio en este otro lado. De todas maneras, estos diseños, estos dibujos, pues son muy esquemáticos de la época y entonces ni tan siquiera tienen la perspectiva, ¿no?, correcta. Entonces es como, bueno, no importa que se quede tengo este papel, pues así lo dibujo, pero el presidio podría ser mucho más grande. No tiene por qué representar la realidad. Esto viene ¿por qué yo defiendo la rigurosidad? Porque este dibujo se hizo en 1560 aproximadamente y en la actualidad pues hay gente que dice, bueno, voy a hablar de presidios porque me gustan. Entonces habla de presidios, publica un libro con muchos colorines, pero el resultado que tiene es este. A ver si quiere cambiar. No, perdón. Aquí. El resultado que tiene es este, una copia, un dibujo, una copia del original. Qué estupidez, ¿no? Pudiendo poner el documento original que está al alcance de todo el mundo, que es gratis, que no hace falta casi ni pedir permiso al archivo para decir, oye, voy a publicar pues dedican a hacer una representación propia de esto. ¿Cuál es el truco aquí? Pues se lo voy a explicar. El truco es que el soldado que tenemos en el dibujo original es un soldado presidial y no lleva adarga, lleva un capacete y lleva una cota de malla. Pero claro, como estamos obsesionados con que los soldados tienen que ser de cuera, pues entonces lo modificamos y publicamos un libro con un soldado de cuera en un dibujo que realmente tenía Es que la cuera se empieza a usar en el siglo XVIII. O sea, y los presidios se fundan en 1560. Hay 140 años en los que están utilizando la cota, no la cuera. Entonces tenemos aquí dos ejemplos. La única cuera que yo he visto en todo el mundo original es la que tenemos en el Museo del Ejército, aquí en Toledo, que es la que ven ahí a la izquierda, y lo que tienen a la derecha es una cota, también hecha aquí, evidentemente, pero esta está en el Museo de Historia de Santa Fe, en el Nuevo México. El museo está bastante bien. Cuando los españoles llegan a América, pues se dan cuenta que lo que mejor funciona contra las flechas es la cota de malla. La cota de malla es la mejor defensa que había. Pero la cota había dejado de ser utilizada en Europa porque ya se utilizaban los arcabuces y no era buena defensa contra los arcabuces. Entonces se llevan todas las cotas que había por aquí circulando, pero cada vez que caía un soldado, los indios le desnudaban, se lo llevaban todo como trofeo. Se llevaban hasta el cuerpo, muchas veces, como trofeo. Entonces estas cotas se van perdiendo y no hay reposición porque no hay artesanos que las puedan hacer. Y si no las hay aquí porque ya están en desuso, en América tampoco había artesanos que las pudiesen hacer. Entonces lo que se hace con las cotas es un elemento de sustitución. Vamos a hacer algo
que sea igual tenga la misma protección, más o menos, pero con los materiales que están a nuestro alcance. Lo primero que se hace es intentarla con cuero de vaca, pero el cuero de vaca es poco flexible y es gordo. Entonces el resultado no era bueno. La flecha atravesaba el cuero de vaca. Entonces lo que dicen, vamos a ponerle 7 capas de cuero de venado, porque es más fino y más flexible. Entre las capas iban poniendo capitas de algodón. Y entonces eso amortiguaba tanto que, por ejemplo, el gobernador Otermín del Nuevo México, cuando se hace la revuelta de los indios Pueblo en 1680, uno de los indios que había robado un arcabuz de los españoles le disparó y la cuera paró la bala de arcabuz. A lo mejor, hombre, a lo mejor lo que pasó es que también pues estaba a bastante distancia y no tenía tanta fuerza como fuese a quemar ropa, pero se consiguió más o menos lo mismo. Entonces hay mapas como este de aquí, de 1550 aproximadamente, en el que vemos 4 presidiales. Los presidiales llevan celada y llevan rejilla, y llevan barbiquejo también, y lo que vemos claramente pues son las cotas. Lo que se incluyen son, en los caballos, se incluyen una cuera, probablemente de vaca, porque cuando los españoles están por esa zona todavía no habían llegado a conocer los bisontes. Entonces esto es el cuero de vaca que le ponen a los caballos para protegerlos. Y lo que vemos pues son 2 carros esquemáticos, evidentemente pues no es un mapa y no van a dibujarlos perfectamente, con la recua de mulas que hacía el transporte entre México y Zacatecas para llevar los elementos, el azogue principalmente, para trabajar en las minas y poder extraer la plata. Los soldados de cuera, bueno, los soldados presidiales no iban solos. Lo que hay es otro error a lo mejor que tenemos de haber asumido que no hemos llegado a entender que el soldado presidial es como un tanque. Por el peso que llevaba en armamento, en protecciones, es como un tanque. Por eso se reventaban tantos caballos. Entonces, un tanque dispara, pero si no tiene la protección de la infantería, pues está muerto. Que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad?, en lo que está pasando. En aquel momento pasaba lo mismo. El arcabuz solo servía para un disparo efectivo. Sí, lo podías recargar, pero tardabas 2 o 3 minutos en recargarlo y estabas liquidado. Entonces, muchas veces lo que se hacía, pues el soldado, cuando ya tenía un cuerpo a cuerpo con los indios, lo que hacía es amagar. Entonces, estaba con el arcabuz haciendo que iba a disparar, a ver quién es el primero que se arrima y cae al suelo, ¿no? Eso es lo que se hacía, pero una vez que se disparaba el arcabuz ya no había tiempo de recargar, se te echaban encima todos y entonces tenías que sacar sable o, en algún caso, cuando posteriormente ya al final llevaban también las lanzas. Entonces, estas expediciones de soldados presidiales lo que llevaban es indios, flecheros, amigos, aliados que iban con ellos. Eran la infantería. Entonces estos indios, los llaman flecheros, llevan un arco largo porque van caminando a pie al lado de los soldados presidiales. Claro, ese es otro concepto, ¿verdad? Las películas nos dicen, bueno, ahí los caballos iban 3 días corriendo todo galope. No. El soldado presidial hacía una carga y la segunda el caballo ya no podía. Entonces había veces cuando los indios no eran tan poco listos de atacar a los presidiales en campo abierto, que casi nunca sucedía porque los indios eran realmente no eran tan atrasados como los creemos. Cuando alguna vez cometían el error de atacar a campo abierto, pues se hacía una carga de la caballería y los desbarataban, pero solo podían hacer una, porque el caballo con tanto peso ya se cansaba y había que cambiar de caballo. Entonces, el concepto que tenemos de ir al galope, eso se daba solamente en las cargas. En las expediciones que se iban, pues iban despacito, iban caminando y con ellos pues iban la recua de mulas o si llevaban carros, porque el concepto que tenemos está influenciado por el cine, pero los directores de cine le tienen un odio feroz a la logística y la logística es lo más importante. Si tú metes 500 personas ahí en 800 kilómetros metidas en terreno enemigo, tienen que comer. Y entonces no pueden ir, tienen que llevar pues había ocasiones en que llevaban auténticos rebaños de 500 vacas, en previsión de los días que tenían que estar de expedición y lo que tenían que comer. Eso no sale en las películas. Entonces nos ponen la imagen, ¿verdad?, de los del 7º de caballería y van todos ahí muy guapos y no llevan nada.
una mentira y bien gorda. Entonces los indios flecheros acompañaban caminando pues si tenían que recorrer 12 leguas, yo al final, después de leer muchos documentos, la legua la estoy cambiando a 4 kilómetros aproximadamente. Sí, ya sé que la de Felipe II llega hasta 6.600 metros, pero al final los cálculos salen, utilizando los mapas actuales con las cifras que daban en los diarios, al final salen a 4 kilómetros, porque era 1 hora caminando. Entonces a veces se caminaba en 4 kilómetros en 1 hora, pues no sé, yo sí he hecho la prueba, me he ido a una cinta a un gimnasio a ver si puedo mantener 4 kilómetros por hora. No es nada fácil, ¿eh? Entonces hay jornadas en las que echaban 12 horas 12 leguas, 12 horas. Entonces algunas leguas son a lo mejor a 4,5 si vas cuesta abajo y las otras son a 3 o a 2,5. Entonces llevaban indios flecheros y los iban caminando. Este es un arco largo. Esta es una foto que saqué en una de las misiones. Ahora mismo no sé si es Tumacacori, la verdad tengo miles de fotos y es una de las misiones en Arizona, en el sur. Y entonces es un arco largo que tiene la altura del guerrero. Si el guerrero tiene 1,70, pues se fabrica un arco de 1,70, porque está disparando de pie y entonces puede ponerlo vertical. Pero cuando estás montando a caballo, que es lo que sucedió ya después, cuando sobre todo apaches y comanches conocen el caballo y lo montan, pues entonces el arco largo ya no se puede utilizar a caballo, porque si tienes que cambiar de posición de un lado al otro es inmanejable. ¿Qué hacen? Pues se inventan un arco corto, con más tensión, y entonces ese arco ya le disparan de forma horizontal y le pueden cambiar de una banda a la otra del caballo tranquilamente. Lo que vemos aquí es un intercambio porque, como saben, bueno, si no lo saben se lo digo yo, los soldados presidiales estaban muy mal pagados, siempre estuvieron mal pagados. El dinero que les daban era prácticamente para los materiales, no era sueldo. Entonces, haciendo una comparativa de, por ejemplo, una manta ya costaba 3 pesos. Entonces, esta gente ganaba 450 pesos al año en el mejor de los casos. Que solo servía, pues, como les digo, para comprar los caballos y el arcabuz tenía que durar a lo mejor hasta para los nietos, porque no tenían posibilidades de mantener este régimen. Entonces, en muchos casos, lo que hacían los soldados presidiales es reusar lo que encontraban en el campo de batalla. Y entonces lo que tenemos aquí abajo es una adarga de cuero de vaca, ¿verdad?, con mucha protección y con la hendidura superior que les permitía agarrarla con la mano izquierda y poner el arcabuz encima y que el arcabuz no se moviese. Y lo que tienen arriba es un chimal. El chimal es el escudo redondo que utilizaban los indígenas. No era muy efectivo, la verdad. No era muy efectivo porque lo hacían con piel de venado y solo un par de capas. Entonces las flechas atravesaban evidentemente, si las lanzaban con potencia y de cerca, si las lanzaban lejos, pues sí les servía de protección. Pero para los soldados presidiales no podían asumir en esos momentos, por lo que fuese, una adarga, o la habían perdido y no podían reponerla, y entonces utilizaban los chimales de los indios. Y lo que tenemos ahí también pues es una aljaba. Aljaba es la bolsa que guarda las flechas. Como les decía, pues la conquista se hace en un principio en la parte mexicana actual, debajo de la frontera, al sur del Río Grande. Se hizo de una forma un poquito homogénea, pero ya cuando se pasaron las fronteras, cuando se pasó el Río Grande hacia arriba, ya se hizo en 3 ejes. Entonces tenemos un eje que es el Camino Real de Santa Fe, Camino Real de Tierra Adentro, que se empieza a hacer en el 1680 y sigue el curso del Río Grande hasta casi su nacimiento, en 1580, perdón. El segundo eje, que es el de Texas, se inicia 100 años más tarde. Se había ido ya, de vez en cuando se había dado una vueltecita por allí, pero en ese momento pues un francés, el Cavalier de la Salle, se estrella intencionadamente contra la costa y esto llega a oídos del virrey y entonces pues se mandan diferentes expediciones y se mandan también misioneros para que establezcan misiones en el este de Texas, para que ocupen ese territorio y disuadan a los franceses de tomarlo. En este caso, pues
realmente hay gente que le da por ahora por decir que toda la culpa es de los ingleses por todas partes, pero para España el principal enemigo europeo en ese momento y casi siempre fue Francia. Hasta 1700 sobre todo. Yo en este libro lo he tenido que cortar en el año 1700, llegó un momento en que tenía 800 páginas escritas y dije, bueno, esto no lo puedo publicar así, tenemos que cortarlo en algún momento. Y lo corté la primera parte en lo que podemos entender a lo mejor como los Austrias y la segunda parte, que es ya del siglo XVIII, pues irá sobre el tema de los Borbones. Pero ya les digo que el enemigo principal que se tuvo aquí hasta 1700 siempre fue Francia. Ellos siempre estaban ahí, a veces de amiguitos y a veces de no tan amiguitos, pero siempre estaban ahí al fallo español y de esa forma nos quitaron lo que es toda la Luisiana. Por una falta de compromiso español de decir, bueno, donde os estáis metiendo en un territorio que ya es español. Y el tercer eje pues se hace prácticamente ya a mediados del 18, que es el de la California. Se sube por Sinaloa y Sonora, que son estos dos, la Sinaloa y Sonora que tenemos aquí, se sube hasta Tucson y de ahí ya posteriormente pues se va a San Diego y la California por los padres franciscanos Fray Junípero Serra y tal. Entonces hay datos muy interesantes en este libro, así variados, como por ejemplo el primer documento que tenemos del corte de cabelleras. El corte de cabelleras, en un principio se dijo, no, es que los españoles les enseñaron a cortar las cabelleras a los indios. Ahora también, por lo que digo, pues no, es que los ingleses cuando llegaron pues les enseñaron a cortar la cabellera a los indios. Los indios ya cortaban cabelleras. Desde 1550, los chichimecas, en la guerra chichimeca es el primer documento que tenemos y nos dice, traen colgadas por detrás las cabelleras de las coronas que quitan, y algunas han sido de mujeres hermosas, con cabellos rubios y bien largos. Y asimismo traen los huesos de las canillas para mostrarlos como insignias de trofeos. Esto es lo que había en México, en lo que hoy es México, porque si el México Tenochtitlan fue fácil de conquistar, y digo fácil, comparado con lo que les esperaba después. Lo que se hizo en México fue dar un golpe de Estado. Entonces se aliaron con tlaxcaltecas principalmente, con otomís, las dos tribus principales que había allí, y no acabaron con los aztecas, pero bueno, acabaron con el gobierno azteca. Se tomó el poder, pues de la misma manera que se hizo en muchos casos lo que es la conquista árabe de la península. Se llegaba a una ciudad y se trataba de negociar. ¿Hay negociación? Sí, pues ya se sube la bandera árabe. No hay negociación, arrasamos la ciudad. Pues esto mismo pasó en América. Si lo hacemos por las buenas, bien, y si no, pues lo tendremos que hacer por las malas. Así es como se hizo. Y así es como se tomó México Tenochtitlan, que era como lo pronunciaban. Pero a partir de ahí hacia el norte fueron 250 años aproximadamente de conquista en la que se daba un pasito para adelante, otro para atrás, o uno para adelante y dos para atrás. Porque la evolución cultural que tenían los aztecas era muy importante, eran una sociedad ya muy establecida, pero lo que tenemos arriba pues son gentes que están en el Paleolítico. Practican el canibalismo como algo habitual y claro, españoles hay pocos, muy poquitos. La idea que tenemos de lo que pasó en América, ¿de dónde viene? Pues como no leamos y nos metamos en los documentos, pues ¿de dónde viene? Del cine. Y entonces pues tenemos estas películas que nos han puesto, ¿verdad? Evidentemente los mexicanos no eran tan, pero está muy dramatizado. Entonces nos han enseñado esto y nos han dicho, no, pero es que claro, estos indios son malos porque son mexicanos. El cine es norteamericano, es de los Estados Unidos. En realidad, si ponemos un trabajo bien documentado como el de Ferrer Dalmau, pues nos encontramos con que aunque en algún momento estos practicasen el cargarse a todos los demás en lo alto de la pirámide, pero como sociedad, cuando uno va a México y ve las ruinas, o sea, los restos arqueológicos que quedan allí de totonacas y de aztecas, pues es muy parecido a Roma. O sea, tenían ya cierto nivel.
Y entonces lo que tenemos aquí pues son gentes que están vestidas a su manera y no están comiéndose a todo el mundo por la calle. Entonces hay que poner las cosas en su contexto, porque directamente lo que se nos está haciendo es engañando, y mucho con el cine. Nuestro imaginario colectivo pone las imágenes que los norteamericanos quieren a pasajes de la historia, pero no quiere decir que sean así. Y entonces, ¿por qué tenemos esto? Porque estos indios son de los Estados Unidos y los norteamericanos tienen cargo de conciencia. Entonces ahora, desde hace unas décadas, lo que están haciendo es decir, bueno, los indios de la pradera son seres de luz, eran buenísimos. Allí recibieron a todo el mundo con flores. Miren, las películas son bonitas, pero no hay que creérselas, sobre todo históricamente, ¿no? Entonces nos han llenado de películas en las que los indios de la pradera eran lo máximo, aquí tenemos a este señor que se va y vive entre los indios, pero no se mezcla, ¿verdad? Porque la señora era una blanquita que habían secuestrado a los indios. O sea, me mezclo, pero no me mezclo. Ese es el concepto de Hollywood, ¿verdad? Y entonces nos viene, perdón, me he adelantado, ¿quién nos cuenta esto? Pues nos lo cuenta el guionista de la película. ¿Pero quién es el guionista de la película? ¿Es historiador? No, para nada. Es un señor que ha escrito un panfleto, lo ha hecho guión, ha hecho la película, no tiene ni idea de historia, pero ni idea. Esto es lo que España hizo en América. ¿Qué diferencia hay? Uno es fotografía de un pueblo de España y el otro es de fotografía de un pueblo de México. Sí, de México no, es una fotografía de nativos en San Antonio, que es la amarillita que tenemos abajo, y el otro es Asturias. Entonces lo que se hizo pues fue llevar España. Se trasplantó exactamente lo mismo que teníamos aquí, allí. Y esto pues se demuestra con los documentos de las misiones, que ya los he hablado en otras conferencias, en los que los pueblos de indios y las misiones pues tenían su propio alcalde, policía, regidores, gobernador, que todos ellos forman la corporación municipal. Entonces los indios se estaban gobernando a sí mismos. Quien quería aceptar la hispanidad la aceptaba, quien no, pues atacaba a todos los que pareciesen españoles. Es que también ese es otro concepto. Cuando se trata este tema, se habla de españoles como si eran gente de aquí, que vinieron señoritos de Castellón o de Madrid o de Sevilla que se fueron a América. No, porque eso era la frontera, había apaches, comanches y era muy fácil morir y la vida era un asco, sinceramente. Entonces los que iban desde aquí se quedaban en la Ciudad de México, que era donde tenían todas las comunidades, muchas más que en España, porque México era mucho más rico que España. El resto, lo de la frontera, lo hacían pues el militar que quería escalar en el rango, y el resto eran mestizos, criollos e indios hispanizados. Entonces los englobamos a todos como españoles porque estaban bautizados, porque eran cristianos, pero no eran españoles de la península. Esto es lo que hay. Entonces ahora, claro, con el presentismo y con el interés político de transformar todo esto, pues decimos lo que nos da la gana. Pero es que lo que hay es demoledor. O sea, uno tratando de buscar documentos que soporten esa versión no los encuentra en ningún momento. Lo que hay es esto. Lo que hay es que España llevó España. En las misiones, por ejemplo, no teníamos frailes para tanto. Entonces había, pónganse, 10 pueblos de indios en una zona y iba un fraile. Esto va a colación de que no, pero es que los frailes esclavizaban a los indios en las misiones. Bueno, para esclavizar hay que estar ahí. Y además tienes que tener gente. Tienes que tener, como tenían los norteamericanos con los negros en Luisiana, pues tienes que tener 20 señores con látigos y a caballo para que los 200 negros se pongan a trabajar. En las misiones había un fraile y había un soldado. El soldado estaba para cuidar al fraile. Y el fraile, si tenía 70, 80 o 1000 años, pues no tenía edad para estar castigando a los indios para que se pusiesen a trabajar. Entonces ese fraile estaba en una de las misiones, en uno de los pueblos, y en el resto hacía visitas. Igual que aquí. Voy de visita, doy misa,
pregunto qué tal están todos, necesitan algo y me voy al siguiente pueblo. Y los indios se autogobernaban. O sea, no había nadie con el látigo castigándolos por nada. Se ha dado la vuelta a la historia. Bueno, sí, lo puedo explicar así rapidito porque andamos ya bien de tiempo. Esto es un mapa que ha realizado un español de los que había allí. No está muy de acuerdo exactamente geográficamente con lo que había, pero se representa mucho mejor que, por ejemplo, este mapa. Este mapa lo hizo un francés y entonces hay errores de bulto como que la California la pinta como una isla, cuando desde 1540 se sabe que era una península. El río Mississippi, ¿dónde está? El río Mississippi, y no hay río Bravo, ¿verdad? O sea, un error tras otro, y estos son los mapas con los que... Esto era básicamente propaganda. Entonces tenemos mapas franceses, tenemos mapas ingleses. En los mapas franceses de repente desaparecen las 13 colonias, las posesiones inglesas no están, y en los mapas ingleses desaparece Francia, la Luisiana no está. Entonces, claro, si hay historiadores ahora que son poco rigurosos y tratan de explicar la historia utilizando estos mapas, pues ya de base van a estar mal. Muchas veces tienes que identificar y seleccionar, bueno, quién escribió esto, qué intereses tenía, muchas cosas antes de dar por bueno un documento. Y aún así, aunque le quites los filtros, es complicado. Esta no se la voy a contar porque la tiene, es un capítulo del libro, básicamente, y andamos muy escasos de tiempo. Si luego tienen preguntas, prefiero contestarles las preguntas. Bueno, hay la teoría ahora que nos está trayendo la nueva literatura, sobre todo también la española, se está haciendo eco de lo que escriben los norteamericanos. Entonces, los norteamericanos a principios del siglo XX pues tenían mucho que tapar. Tenían que tapar lo de la guerra de Cuba con nosotros, lo de robarle el 54% del territorio a México y lo de hacer genocidio con los indios. Lo tenían que tapar. Entonces, ese cargo de conciencia que les entra, lo que les lleva es a decir, bueno, pues todos estos indios hay que cuidar de ellos, pues eso ya lo hacía España, ¿no? Hay que cuidar de ellos, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Se la echamos a España. Ahora nosotros hacemos copia y pega de esos autores y los autores españoles actuales y del 20 lo que nos están diciendo es que los indios de la pradera eran amiguísimos de los españoles. Entonces hay autores por ahí diciendo que no, que los apaches, bueno, estaban plenamente integrados en el Imperio Español, que el primer conocimiento que se tuvo de ellos fue en el 1700. Yo sinceramente no sé en qué fuentes se basan estos autores, porque los apaches ya están en guerra con los españoles desde Vázquez de Coronado, antes incluso, porque Fray Marcos de Niza y Estebanico el Negro, a Estebanico el Negro iba acompañado por 300 indios y cuando se encuentran con los apaches los liquidan a todos. De cuajo. Año 1538. En el año 1785 aproximadamente, el gobernador Cabello en Texas, y eso irá en el segundo volumen del libro porque ya es para el siglo XVIII. El gobernador Cabello está diciendo, hay un documento maravilloso de este gobernador, muchas páginas que está contando además la historia de lo que fue Texas. El gobernador Cabello está diciendo que los apaches en el momento en que quieran se pueden presentar en Ciudad de México y acabar con la Nueva España. O sea, era como una solicitud ya, un pedir socorro. Le estaban diciendo a la corona, manda más gente porque con lo que hay aquí no sujetamos a los apaches ni locos. O sea, estuvieron 300 años y claro, no acabaron con la Nueva España porque se bajó la bandera española y se subió la mexicana. Y entonces mexicanos y norteamericanos emplearon otras tácticas con los apaches. Liquidarlos. Cosa que no quiso hacer España. Entonces, todo este mapa que tenemos aquí, todos estos autores que ahora están escribiendo desde aquí, sin ir allí, sin hacer este trabajo de campo y sin ver cómo está el tema, pues están escribiendo desde aquí. Decían que la apachería era un sitio que estaba aquí, aproximadamente, y que ahí estaban los apaches. No, pues todos los que están en rojo, y algunos que faltan, que yo he identificado, todos los que están en rojo son
los apaches estaban divididos en unos 20 grupos muy numerosos. Entonces tú podías llegar a un acuerdo de paz con uno de los grupos, por ejemplo con los lipanes, pero no lo habías llegado con el resto, y el resto seguían en guerra con España, pero matando a todo el que aparecía por allí, con mucha tranquilidad. Porque claro, para un territorio como el de Texas, que es del tamaño de España, es más grande que España, pues teníamos allí 50 soldados. O sea, cuando pones las cifras es cuando ya la gente reacciona, ¿no? Y dice, ahí va. Entonces la guerra en América, que esta es la frontera, estaba un poquito más aquí, la frontera entre España y Francia a finales de este y principios del 18, Francia invade España. Francia invade la provincia española de Texas. La invade con 10 soldados. Porque en el otro lado había uno, joven y prácticamente desarmado. Entonces la toman, la capital en ese momento Texas, que eran los Adaes, la toman, al fraile y al soldado los ponen en un sitio, no los matan, pero los ponen allí en un sitio, y se consiguen escapar por la noche. Y son los que se van caminando hasta las otras misiones y cantan la alarma para que se desaloje todo aquello. Pero estamos hablando de 10 contra 1. Ese es el tamaño de la presencia que había. A mí me han dicho, por ejemplo, allí en una de las misiones, no, nos gustaría que estuvieses aquí porque vamos a hacer un museo y tal y cual. Y me hacen una pregunta y me dicen, bueno, ¿qué impacto tuvieron los españoles en Texas? ¿Impacto? Llegaron 56 canarios de las Canarias y había el capitán del presidio y un par de frailes. Estamos hablando de un 1% de la población española, que eran todos indios bautizados. Entonces, el Texas había 3.000 hispanos con 60 peninsulares. Y entonces se les ocurre preguntarme qué impacto tenían. Bueno, y yo que no me callo, pues se lo dije y no me han contratado. Pero se lo dije, impacto ninguno. El impacto viene después, 15 o 20 años después, cuando de las 13 colonias aparecen 500.000 de personas. 500.000 de personas, alemanes, polacos, centroeuropeos prácticamente. Y se llevan 180.000 esclavos negros. Ese es el impacto. Pues todavía. Sí. No, en principio no, en 1850, mediados del 19. Entonces, el último censo que se hace es en época mexicana, 1835 aproximadamente, y da el mismo dato que daba con los censos que hicieron cuando aquello era español. 3.000 hispanos. Por cierto, no habían acabado con ninguna población indígena de allí, seguían los mismos, los carancaguas, los cados, los apaches, todos, allí estaban todos. Claro, las enfermedades también hicieron su trabajo. Había menos por cuestión de las enfermedades, pero con ese nivel de gente, lo que se trata precisamente en aquel momento es de no tener impacto. O sea, los soldados que van allí y los españoles que van allí se trata de negociar muchísimo, porque en el momento que quieran te van a barrer del mapa. Entonces se trata de negociar mucho y no tener impacto. Y esto es 1835, que es el último censo mexicano. En 1845, 10 años después, ya hay un censo que hace el ejército de los Estados Unidos, porque es el momento en el que se va a anexionar Texas, que era el objetivo principal desde siempre, digámoslo de paso. Hace otro censo y aparecen 430.000 personas viviendo allí, europeos, y 180.000 esclavos negros. Ese es el impacto. Llegaron y arrasaron con todo, toda la naturaleza, ríos, bosques. Es que, por ejemplo, el sistema de construcción español es adobe y piedra. Eso no tiene mucho impacto. El sistema de construcción europeo y ahora norteamericano es a través de madera. Arrasan con todos los bosques. Ahora mismo, si quieren hacer una película de época en Texas, bueno, ahora mismo no, y hace ya 100 años, se van a hacerla a Arizona y Nuevo México porque el aspecto de Texas ha cambiado radicalmente y ya no se parece en nada al original.